para mí significa haber logrado algo muy importante en mi vida. Voces del Pichincha. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Voces del Pichincha. En esta oportunidad nos encontramos con una personalidad del Colegio Pichincha bastante querida. Nos encontramos inicialmente, le vamos a mencionar, acá en Hotel Virrey, es un bellísimo lugar sin duda alguna, y vamos a darle la bienvenida a la profesora Janet Andrea Palacios Romero. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes, a ustedes también. Darles la bienvenida y muchas gracias por estos momentos que vamos a estar conversando. Profesora, ¿qué le parece este bellísimo lugar? Muy lindo. Muy lindo. Bien, vamos a arrancar, profesora, hablando inicialmente del estudio que usted ha tenido. ¿De dónde ha salido inicialmente en lo que es la escuela primaria? Bien. Primero voy a mencionar a mis papás, que también un maestro bastante meritorio dentro de lo que es la sociedad potosina. Él es el profesor Eusebio Palacios. Mi mamita Angélica Romero, que fallecieron ambos, y que pues yo inicié mis estudios los primeros años en la Escuela Sagrados Corazones. Luego pasé a Santa Rosa, donde tuve la oportunidad de salir bachiller en 1979. Bueno, la secundaria entonces lo realizó en el Colegio Santa Rosa. Y bueno, interesante, ¿no? Viene tal vez de la familia de maestros. Así es, de maestros, porque mi papi, aparte de ser maestro, era un gran querendón del Colegio Pichincha. No ha sido pichincheño, pero... ¿o sí? Él sí. Pichincheño. Sí, pichincheño de la promoción 49. 49, vaya. Sí. Y profesora, tal vez eso ha influenciado también para que usted tome este rumbo de lo que es la docencia en los colegios. Bueno, fue para mí una gran satisfacción poder trabajar en el colegio. Inicialmente, como bien sabemos, salimos profesionales y bueno, pues es al colegio que nos toca. Profe, ¿no? ¿Y usted de qué promoción, dónde estudia para formarse como maestro? Ya. Yo he estudiado en la Escuela Normal de Maestros, Mariscal Sucre, en Sucre. En la ciudad la asignatura de... Yo tuve la oportunidad de obtener el título de maestra de Biología, Ciencias Integradas. Por eso es que mis primeros años tuve la oportunidad de trabajar con la asignatura de Química también, ¿no? Entonces, ahí empecé mis estudios, terminando y luego pues haciendo provincia, logrando trabajar en algunos colegios de Potosí. Y finalmente me fui al colegio en 1992, donde ingresé al Pichincha. Inicialmente, profe, ¿dónde inicia su vida profesional? ¿En qué colegios? Bueno, mientras llega acá a Potosí. A nivel de provincia empecé con Otavi y Betanzos. Luego llegué a Potosí, teniendo la oportunidad de trabajar en el Colegio Calero, trabajé en el Colegio Brown, también trabajé en el Colegio del turno de la mañana, Berríos. Y también trabajé como 2 años en el Colegio Asensio Padilla, arriba por Pailabiri. Asensio Padilla. Así trabajé. ¿Esos años han servido muchísimo para agarrar tal vez experiencia? Claro que sí. Para empezar, mis primeras armas, ¿no? Colegios de varones, Calero Brown, mixtos, los otros colegios que me dieron la oportunidad de empezar a ser la maestra de la asignatura de Biología y de Química.
Excelente, profesora. Y bueno, nos mencionaba también que el papá ha sido pichincheño. Sí. Me imagino que en esas épocas también era partícipe de todas las actividades que tenía el Pichincha. ¿Cómo recuerda aquello, profesora? Como les digo, como todo, creo que es de siempre el pichincheño. Mi papi le tenía mucho cariño, mucho amor a su colegio. Es por esa razón también que con su promoción pues habían escrito en la cueca rojo y blanco. Interesante. Y como a mi papi le gustaba la música y él era maestro ya desde colegio, se inició como parte de lo que le gustaba la música, entonces le puso la letra y la música a lo que ahora siempre cantamos, la cueca del rojo y blanco. Maestro entonces de Maestro música. de música y estudiante del Colegio Pichincha, todo su secundario. Él Qué lindo, siempre profesora. contaba, siempre sabía, era muy queriendo. Algo que recuerde particularmente, profesora, tal vez. Algún lindo recuerdo que le venga a la mente. Recuerdo que, bueno, quién sabe, no en esas épocas, a mí todavía no me nacía el Pichincha, ¿no? Pero mi papi desde el 1 de mayo es donde utilizaba la corbata del colegio y se ponía siempre su insignia. Y no, nosotros decíamos, ay, qué fanático el papá, pero había sido así, había sido de siempre que el pichincheño era muy querendón de su colegio. Y así fue a mi papi. Qué lindo, profesora. Ya vamos avanzando también con la entrevista. A ver, vayamos entrando. ¿Cómo son sus primeros años? ¿Cómo llega al Pichincha, profesora? Bien. Fue una casualidad porque en esa gestión que yo estaba por ingresar y cambiarme de colegio, decidieron que en el Pichincha hayan 2 paralelos más. Un tercero, en ese entonces, primero D y primero E. Se estaba expandiendo entonces. Estaba en esos creciendo en lo de los estudiantes. Entonces se dio esa oportunidad, entonces pude lograr entrar al Pichincha, pero en la época que yo entré y las maestras que teníamos decían, pues las profesoras jóvenes solamente pueden ser maestras de primero y de segundo medio. Esa era la ley por ese entonces. Esa era la ley. Eso era, decían, no, las profesoras jóvenes no pueden ser maestras de quintos ni tampoco de sextos. Ella viene, pero va a venir siendo maestra de primero y segundo, nada más. Entonces ahí me empecé. ¿De qué año más o menos estamos hablando, profe? Estamos hablando de 1992, cuando ingresé. Ese año ya estaba casi culminando su gestión el profesor Marcial Valdivieso. Él estaba de director y de secretario estaba nuestro querido Paquete. Él era secretario en ese entonces. Él era secretario. Y luego ya. ¿Algún otro maestro que recuerda tal vez que actualmente continúa tal vez dictando las clases también? El que ahora está, Hernán Chávez. Profesor Hernán Chávez. El profesor Hernán Chávez y el profesor Waldo Montalvo, con los que ingresé. Porque ya las maestras de ese entonces, como por ejemplo doña Enid Cortés, de biología, la profesora Nancy Sandoval, de sociales, la profesora Iblin Arzadún, literatura, lenguaje, María Luisa de Garnica, profesora de química. Algunas de ellas ya no están presentes, pero sí se las recuerdo con mucho cariño. Grandes profesionales. Grandes. Y las que también realmente nos han hecho querer al colegio, principalmente a mi persona. Profesora, tal vez recuerda el primer día del colegio, cómo ha sido su llegada, cómo Sí, le han recibido. cómo no. Saber que voy a trabajar en el Pichincha y tener que conocer a un grupo de puros varones, ¿no? De repente un poco de miedo. Decía, no sé cuál será mi suerte. Sin embargo, había una frase que me decía mi papi. Me decía, hombre cobarde no entra a palacio. Entonces yo me fui acercando al colegio y bueno, pues imagínate tú, todos varones.
¿no? Entonces, yo estaría de unos 25 años cuando entré al colegio. Bastante joven. Bastante joven, aún todavía soltera. Bien, profe. Y en ese entonces, al ingreso de usted ya al Colegio Pichincha, ¿su papá aún estaba con vida? ¿Aún estaba para...? Sí, ¿Cuál ha sido sí. la reacción? ¿Cómo lo ha tomado la familia? Mi papi estaba muy feliz, muy contento, feliz de haber logrado que su hija, porque soy la única maestra de entre sus hijas, que, bueno, pues ha seguido los pasos de mi papi. De repente, si hubiese tenido el talento en la música, hubiese tenido afición por la música. Claro. Pero bueno, me gustaban más las ciencias naturales y la química. ¿Familia de cuántos hermanos, profe? Nosotros somos 4 mujeres, un varón. Una hermana que lamentablemente ya falleció. Bueno, profe, aproveche también las cámaras para mandarles también un saludo. Un saludo a toda la comunidad pichincheña, a toda la gente. ¿Su familia también? A mi familia también, sí, un saludo muy cariñoso. A mis hermanas, a mis sobrinas, que bueno, por el azar de la vida no se encuentran siempre conmigo, pero que sí las recuerdo con mucho cariño y saben que soy una maestra bien pichincheña. Profe, en esos años ya usted nuevita, ¿qué recuerdos le traen a la mente, profe? Anécdotas, tal vez graciosas, ¿no? Algunas que recuerda hasta el momento. Uy, muchas, pero sí una de ellas, la que siempre recuerdo y también me sirve de reflexión. Por ejemplo, le quisieron hacer una broma al profesor Walter Michel, tal vez lo recuerdan, él era el profesor de física en ese entonces. Tenía su gavetero tras la puerta principal del colegio. Ahí siempre guardaba sus cosas. Pero como profesor de física, de repente pues habían algunos estudiantes que estaban mal y teníamos un curso, bueno, en ese entonces cuarto C, donde algunos estudiantes que recuerdo sus apellidos, Tejerina, Alvis, estaban muy tristes porque alguien se entró al gavetero del profesor Michel y el profesor Michel, nadie le sacaba de la cabeza que los traviesos habían sido los estudiantes. Ya los tenía identificados. Los tenía porque eran traviesos, basquetbolistas, en fin, pero buenos chicos. Pero ahí los vino a sufrir, llorar, porque decían, nosotros no hemos sido los que hemos hecho. Y no faltó un momento de esos de que me estaban conversando, hablando ya, y me dicen, profesora, ¿qué hacemos? Faltaba, digamos, unos 10 días para que culmine la gestión. Y si no aparecía el registro del profesor, ellos iban de repente a aplazarse. Tremendo. Y así estábamos conversando como varios jóvenes, y ahí en el curso había uno de ellos, un alumno de otro paralelo. Y se para y dice, yo he visto lo que ha sucedido. Los chicos inmediatamente averiguan, evidente, no fueron ellos los causantes de ese desastre en ese momento, pero fue otro, de otro paralelo. Otro estudiante. Otro estudiante, travieso. No, pues los chicos eran felices, jubilosos. Y siempre los recuerdo, una bonita historia. Les vi llorar a los jóvenes, decían no hemos hecho, pero ¿cómo podíamos justificar el hecho? Y así algunas otras más que siempre se dan en el colegio, ¿no? En esos años ya, profesor, ha sido parte tal vez de alguna comisión. Usualmente siempre tenemos las comisiones. Sí. ¿Con cuál ha iniciado, profe? Bueno, he sido partícipe de varias comisiones, así por ejemplo de la comisión social. La comisión social, la comisión económica, la comisión calcheños, la comisión de bienestar estudiantil. ¿Cuál ha sido la que más
más le ha impactado? Tal vez ha tenido ese, no sé, algo que ha marcado en usted, profesora. Bueno, la Comisión Calcheños, la Comisión Económica, la social siempre va trabajando, viendo las cosas que pueden darse en el colegio. Pero la que sí me ha impactado bastante es la Comisión de Bienestar Estudiantil y Disciplina, para siempre ver a nuestros estudiantes. Hay estudiantes que están en condiciones perfectas, pero también hay estudiantes que tienen algunos problemas. Sí, sin duda. Estudiantes que de pronto exigimos, pero no sabemos cuál es la raíz para que de repente ellos estén fallando como estudiantes. ¿Algún recuerdo, profesora, tal vez de un estudiante que tal vez tenía algún tipo de estos problemas y ha ido tal vez superándose bastante? Siempre, tal vez recuerde a algún estudiante. Siempre. Ese es el trabajo de lo que es la Comisión de Bienestar Estudiantil. Al parecer no tendría mucha incidencia, pero en el fondo sí, porque como te digo, hay estudiantes que tenemos que elevar su autoestima. Sin duda. ¿No? Ahora ya no podemos decir que solamente los papás abandonan a los hijos, sino que también hay mamás que podemos abandonar a los chicos y para eso estamos, ¿no? Y sé que esos nuestros jóvenes nos recuerdan también, porque colaboramos, ayudamos para que continúen en ese trabajo de estudiar y luego lograr ser profesionales. Profesora, ¿alguna situación o algún estudiante que haya marcado su vida profesional, tal vez que lo recuerda y le ha servido tal vez en su vida profesional como maestra? En especial, no, digamos, todos mis estudiantes, ¿no? Para mí, como maestra, es una satisfacción grande verlos crecer, verlos profesionales y después también ser parte de lugares prestigiosos, así como, por ejemplo, como te digo, Camilo Vera, que los recuerdo. No me olvidad su nombre, no me olvidad su apellido. Y como lo mencionábamos tras cámaras, ¿no? Sí. Arrancó, por decir, con los estudiantes en ese entonces que ahora son papás y ahora tiene el privilegio de que usted es maestra también de sus hijos. Sí, eso es cierto, ¿no? Y siempre, por ejemplo, me encuentro con Camilo y me dice, profe, buenas tardes, le cuento que soy esto, le cuento. Y para nosotros una satisfacción grande verlos a muchos de nuestros chicos ya siendo profesionales, empresarios, colaboradores con nuestro colegio. Autoridades en muchos de los casos también. Así como el gobernador, que fue mi estudiante justamente en un sexto E. Lo recuerdo. Mándale un saludo también, profesor. También para él un saludo muy cariñoso y sé que siga siempre adelante. Uno de ellos y varios otros más que están como docentes, en fin, siempre se los recuerda. Profesora, ya entrando también a este punto de la enseñanza que ha sido en ese entonces, ¿qué recuerda más? Nos mencionaba también que usted tenía ya unas fotografías que lo vamos a ver más adelante con relación al equipo, ¿no? Usted ha apoyado también bastante aquel. Sí. Bueno, en el tiempo de trabajo que he tenido, pues he tenido la oportunidad de tener colega, amiga, a la profesora Ruth Velázquez, que hemos empezado desde provincia, ¿no? Hemos llegado a Potosí, bueno, pensábamos que cada una iba a hacer y tener el lugar que corresponde, pero tuve la oportunidad de empezar a trabajar con ella en el Colegio Padilla y luego también la profesora logró llegar al Pichincha y continuamos siendo maestras ambas, amigas, muy amigas y colegas también. Qué lindo. Muy cariñosas con el colegio, nos hemos identificado bastante, ella con el deporte y es así donde pues
fanáticas del deporte. Creo que al trabajar en el colegio me ha llegado a gustar lo que es el arte, la poesía. Me ha llegado a encantar lo que es el básquet, que de repente cuando era estudiante, bueno, no tenía la oportunidad de practicar básquet ni nada de eso, pero ahora pues también es parte de nosotros lo que es el básquet. Qué lindo, profe. Sí. Bueno, también siendo parte de la fraternidad, ¿no? En bastantes años. Así Recuerdo perfectamente que el profesor Hernán Chávez tenía una fotografía también junto a usted ahí siendo partícipe de la fraternidad en aquellos años, ¿no? Claro que sí. Siempre, desde que he iniciado a trabajar en el Colegio Pichincha, me ha gustado la danza y todos los años. De repente, cuando he estado de duelo de mi papi, de mi hermana o de alguna persona muy cercana, no he participado. Pero después siempre participaba, ya sea a veces hasta solita. Y en algunas oportunidades que sí, Juanito bailaba cuando él ha sido nuestro director de colegio. Con Hernán también. Hernán lo recuerdo mucho porque es un profesor muy, muy querido en el colegio. No sé qué vamos a hacer cuando él decida retirarse, dejarnos el colegio, jubilarse, no sé, porque es una persona que gracias a él tenemos mucho. Lo admiro bastante y lo respeto y lo quiero también. Qué lindo, profesora. Bueno, ya entrando también ya a los años 2004, bueno, esos años, ¿no? Vamos a tocar también este punto donde ha sido la refacción del colegio, profesora. También muchos de los maestros han sido partícipes para impulsar este proyecto. Sí, ¿no? Cómo no. De repente, bueno, nuestro colegio siempre lindo, pero carecíamos de espacios, ¿no? Para entrar, digamos, a una aula teníamos que pasar 2 más. Sin embargo, era su sueño de Juan y de Hernán ver pues su colegio como ahora es. Por esas razones que fue muy lindo ir o ver cómo iba dándose de piedra a piedra, de trabajo a trabajo. Me acuerdo muy bien, tanto Juan como Hernán decían, estamos yendo a la obra. Y bueno, pues ahora tenemos un colegio tan hermoso, tan cómodo, no nos falta nada. Y gracias a quién, gracias al esfuerzo de todo lo que es el Pichincha. Qué lindo, profesora. Bueno, ya entrando también esto de las anécdotas que habíamos ido comentando, ha sido asesor de bastantes cursos, bastantes promociones, generaciones, me imagino, profesora. Y bueno, a ver si recuerda algún viaje de promoción, algo que les traiga a la mente tal vez con algunos ex estudiantes que haya tenido también dentro del colegio. Sí, mira, como te digo, los primeros años de trabajo en el Pichincha no podía ser maestra de sexto, ¿no? Sin embargo, cuando ya se jubiló la profesora Enid Cortés, que era de la asignatura de Biología y Química, ella me entregó y me dijo, Janet, tú te ganaste, aquí te dejo la llave del laboratorio para que tú te hagas cargo de lo que es Biología y Química. Me quiso dar con los paralelos A, porque ella era del paralelo A. Y le dije, gracias, doña Enid, pero yo he empezado con el D y con el E. Y así mismo voy a terminar con el D y con el E, que son mis paralelos hasta ahora. Sí, pues tantas anécdotas de promociones, travesuras, pero te comento también que de repente cuando están en colegio, al lado de sus compañeros, de sus mamás, qué sé yo, los chicos son traviesos, pero cuando vamos de promoción y van con maestras, los jóvenes son muy respetuosos.
son muy respetuosos. Puedo decir que no he tenido en ninguno de mis viajes de promoción malos ratos. No, alguna vez decían, sí, profesora, se querían ir a bailar, una y otra cosa, les comento. Tal vez lo recuerdan a Carlitos Navarro, de la banda. Carlos Navarro, sí. Carlos claro Navarro. sí. Con un saludo, bueno, con un apodo peculiar, Sí. el famoso cuñado tal vez, ¿no? Exacto. Cuando fuimos de viaje de promoción con él, trabajaba conmigo la profesora Marta Camacho, maestra de química. Éramos asesores. Entonces, nos habíamos encontrado con la promoción del Santa Rosa y del Liceo Sucre. ¿Dónde fue esto, profesor? En Cochabamba. Cochabamba. En Cochabamba. Uy, los jóvenes se alistaron para ir a bailar. Pero cuando fuimos a visitar, no sé qué lugar, no recuerdo muy bien, las del Santa Rosa habían estado con los estudiantes de un colegio de Oruro. Mis pobres estudiantes tan alajos que fueron. Decepcionado. Decepcionados. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ay, no importa, igual vamos a ir a bailar, les dije. Nos fuimos a bailar y nos encontramos casualidad con Liceo Sucre y Santa Rosa. Los de Oruro se habían ido a La Paz. Los habían abandonado a las chicas. Y no sabes cómo se pelearon por nuestros chicos. Hasta que finalmente les dijimos, por favor, que se retiren una de ellas, o nos vamos nosotros. O los chicos orgullosos, nos vamos, profesora, nos vamos. Se fueron así. Bonitas anécdotas. Pero siempre sanos, nunca. ¿Será porque éramos mujeres? No dábamos la oportunidad a que les digamos, a ver, aquí está cervecita o estito, nunca. Muy bien. Desde las épocas que he tenido la oportunidad de viajar, hasta el año pasado, te comento que el año pasado, por ejemplo, que he estado de asesora de sexto D, nos hemos animado a ir, ya no a Bolivia solamente. ¿Salieron? Nos hemos ido hasta las cataratas del Iguazú. Uy, qué lindo, profe. Y no me acompañó nadie. Me arriesgué a ir, pero me fue una belleza. Por eso digo que los jóvenes del Pichincha son bastante respetuosos cuando se les dice y hacen lo que nosotros decimos. Se portaron una belleza. En otra ocasión, cuando fuimos a Río Selva, también por primera vez estábamos conociendo. Y siempre, ¿no? Ellos sorprendidos de lo que era Río Selva. Pero yo les dije así, así, así. Y así me hicieron caso. Salimos del hotel con miles de agradecimientos. Nos felicitaron por la forma como de disciplinados son nuestros chicos. De esa manera es que todo el tiempo que he ido de viaje de promoción, nunca he tenido malos ratos. Qué lindo, profesora. Bastantes bellos recuerdos. Sí. También con el profesor Hernán fui. Ahí no sabes. Sí, porque el profesor tiene una característica distinta, ¿no? De viajes de promoción. Sí. Cuéntenos, profe. Fuimos a Toro. Y teníamos un alumno que le decían Chasqui. Bastante humilde, pero atleta al 100%. Llegamos a Cochabamba y Hernán dice, no, que vayan a comer los chicos porque Toro es lejos. Perfecto, fuimos a comer el famoso pampaco. Era un plato bastante harto. Y no pudieron terminar nuestros chicos. Pero este joven agarró y puso las carnes a una bolsita, los motes a otra bolsita, y así. Y él decía, ¿cómo vamos a desperdiciar tanta comida, profesor? Esto no es gratis.
Y los otros le decían, pero no, ¿cómo vamos a llevar? Ese año recuerdo muy bien, estaba ahí Mollericona, saliendo de bachiller. Y fuimos a Toro Toro. Una caminata, no sé si conoces Toro Toro. Sí, desde ¿No el es cierto? placer de viajar también con Toda caminata. Sí. Toda caminata. Y bueno, pues se nos acabó nuestras pastillas, se nos acabaron nuestros pancitos. Y ahí nuestro alumno Chasqui abrió su mochila y dijo, aquí está lo que ustedes han desperdiciado. Ahora, ¿qué dicen? No, todos parecían rapas, queriendo comer uno por uno les dimos. Y una anécdota bonita donde nos fuimos hasta Toro Toro y tuvimos la oportunidad de conocer. Y justamente fui con el profesor Hernán Chávez. Qué lindos recuerdos, profe. Sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? Muy bien, continuamos con esta linda entrevista que estamos teniendo el día de hoy. Pues nos encontramos con la profesora Janet Palacios en este bellísimo lugar, Hotel Visayas. ¿Qué le está pareciendo este bellísimo lugar, profesora? Muy bonito, muy lindo. Y recuerdo este lugar porque pues la profesora Idrina Arzadón era la dueña antes de esta casa. Y qué lindo, seguramente cuando ella ve esto se alegra bastante porque se ha convertido en algo importante para Potosí. Qué lindo. Muy bien, continuamos con esta entrevista, profesora, y mientras tras cámaras hablábamos sobre estos artículos, ¿no?, que usted también ha ido consiguiendo a través de los años, tal vez, de su señor padre. Sí. Hablamos de esta invitación, tal vez. Sí, es una invitación que la encontré entre sus cosas de mi papi, donde pues es una invitación para el bautizo. Bautizo. ¿No? O sea que desde esas épocas ya había lo que ahora siempre hay, el bautizo de mamaderas, ¿no? Pero yo creo que en esas épocas había daba más importancia, más realce, y por eso es que dentro de sus cosas de mi papi, que él es de la promoción 49, he encontrado esta invitación. Esta invitación, profesora, ¿de qué año más o menos? Creo que teníamos la fecha. Es del 1949. 49, bastante tiempo. Sí, ¿no? es del 1949. Sí, del 7 de mayo. 7 de mayo. Donde siempre se hace la actividad del bautizo. Profe, ¿no? tenemos Sí. Un artículo bastante antiguo. Interesante. También seguramente en esa época donde dice el Pichincha en acción de arma. Es decir, que mi papi está aquí entre las fotografías, porque él, como les digo, ha sido de la promoción 49. Entonces, pues, ha tenido su impacto y por eso es que él lo guardaba y lo sigo guardando para recuerdo de la familia, sobre todo. Qué lindo, profesora, qué lindo. Sí. Bueno, y también veíamos esta revista, ¿no?, aquí es del año 1997, profesora, a ver, Sí. coméntenos. Es una revista donde también las maestras de literatura pues hacían una salutación, y de esa manera también nosotros vamos siempre recordando y guardando, porque para tener algo que es significativo están lo que es, por ejemplo, la salutación del potente Pichincha,
que en ese entonces era nuestro director, el profesor Juan Daza. Juan Daza. También tenemos El hombre para vivir, de algunas personas que eran muy querendonas del colegio, como por ejemplo, dice mi reconocimiento a su labor por la profesora Sonia Guzmán, que era maestra de sociales. Desde esas épocas siempre el Pichincha siempre ha brillado por algo interesante. Entonces nosotros sí hemos visto y he visto por conveniente guardarlo para un recuerdo que se tiene del colegio. Profesora, veía también estas partituras, ¿no? Sí, es la transcripción musical rojo y blanco, la cueca tradicional del colegio, que como te había indicado, fue escrito por la promoción 49. La promoción Pero 49. como a mi papi le gustaba la música, él lo ha transcrito para que puedan interpretar y puedan tocar ya con lo que es este pentagrama musical, ¿no? También se tiene en el colegio, porque antes de fallecer mi papi hizo entrega. Yo creo que debe estar en lo que es el colegio. Qué lindo, profesora, qué Sí. lindos recuerdos y vaya legado Sí, que tiene sí, para la lindos familia, ¿no? recuerdos. Que sí, según va pasando el tiempo, vamos añorando y lo vamos guardando. No, sin duda, bastante. Sí, Bien, profe, tenemos aquí algunas fotografías también. cierto. La descripción de esta fotografía, la semifinal nacional de la Liga Superior de Básquetbol de Clubes Campeones en el año 2009. Esta fotografía también, ¿qué recuerdos le trae, profesora? A ver, coméntanos, por favor. Bueno, aquí está mi colega Ruth, que bueno, se destacaba en estos momentos como Traductora, ¿no? partícipe de ser deportista. Sí, ¿no? recuerdo bastante. Entonces ya nos invitaron y fue donde empezamos, digamos así, con lo que ahora hemos llegado, ¿no? La liga. Nos vino y nos dijo, haremos esto, sí. Hemos emprendido, pero de a poquito, siempre poniendo un granito de arena, todos los maestros, siempre. Aquí está Ruth, aquí está Berta, mi persona, donde pues ya teníamos a jugadores extranjeros, grandotes, por supuesto. Lindo. De las 4 maestras que se encuentran, 3 continúan, profesora, Continuamos. en el colegio. Continuamos en el colegio. Aquí está Ruth, está Berta, mi persona, y la profesora Virginia Terán, que bueno, se nos fue del colegio para ir a la normal y ahora tiene ya otro establecimiento, pero sigue siendo también. Y ya nos daba bastante una mano con el tema del inglés, ¿no, profesora? ¿Recuerda con estos jugadores que venían de otro país? Ella era maestra de inglés y bueno, pues nos colaboraba porque después no nos entendíamos. Sí, profe. Muy bien, tenemos acá también otra fotografía que vamos a recordar, profesora. A ver, recordemos esta fotografía. ¿Quién es? Sí, de la reconocer? misma gestión, pero donde está nuestro querido director, don Juan Uriburu, la profesora Demesia, el profesor Jara, que en paz descanse. Bueno, de esta fotografía ya 2 se fueron, nos abandonaron, se fueron al más allá. Doña María Luisa, que era la regente, seguro ya no le has llegado a conocer. Y Hernán, siempre sabía estar con nosotros, y ahí está la fotografía donde está también la profesora Berta y la profesora, no recuerdo el nombre, era profesora de física. Sí, nuestras maestras que aún continuamos todavía en algunos casos, otras ya. Muy bien, acá lo que nos mencionaba, profesora, es que el uniforme siempre ha sido importante, ¿no? Acá podemos recordar esta fotografía, profesora, por favor. Sí. Siempre nos destacábamos por llevar nuestro uniforme, ya sea el color rojo o ya sea el color blanco. Estos últimos tiempos, no sé qué nos ha pasado, pero si bien tenemos el uniforme,
no asistimos tal vez a los partidos con nuestro uniforme, pero en estas épocas del 2009 nos destacaba eso, ese detalle. Todos los maestros íbamos así, con nuestro uniforme que teníamos, que siempre estrenábamos para el 7 de mayo. Creciendo, ¿no?, el básquetbol, ahora en la actualidad también siendo partícipes de la liga. Ahora ya es más complejo, ¿no?, su participación, más comprometido. Y bueno, pues también como Pichinchenses tenemos que seguir apoyando. Aunque de repente tenemos mal sabores, resulta muy caro, pero continuamos. Apoyando al Pichincha. Y mañana es el clásico. Mañana el clásico. Bueno, profesora, continuando con esta entrevista, ¿qué valores o enseñanza cree que a usted le ha dejado el Pichincha, profesora? Sí. Estos valores de la disciplina, sobre todo. Considero importante la disciplina porque es una parte fundamental para que los otros valores continúen. Hay disciplina, hay responsabilidad, hay compromiso y pues respeto y todo va bien. Pero cuando un poquito se nos va de un lado, se nos desfasa lo que es la disciplina, ahí queremos de repente irnos por otro lado. Y en eso estamos, ¿no?, con las leyes y de todo. Muchas veces hay papás que los sobreprotegen demasiado y se nos va de repente la disciplina. Pero también tenemos que seguir luchando. Esos valores de disciplina son muy importantes. Para mí ha sido bastante importante. Y estoy convencida de que cuando hay disciplina, hay todo. Y así nos enmarcamos. Qué lindo, profe. Sí. Bueno, profesora, ¿cuál cree usted que es el mayor aporte del Colegio Pichincha a toda nuestra sociedad? Bueno, el aporte que hace el Colegio Pichincha pues es bastante grande, ¿no? Ahí vemos a nuestros estudiantes que empiezan de repente medios tímidos, miedosos, pero que de pronto ya se hacen hombres de bien, hombres profesionales, y que por ese mismo hecho el Pichincha les ha hecho pues no solamente con conocimiento, sino que también en su formación como personas. Por eso que los pichinchenses, tanto estudiantes como maestros, somos muy orgullosos de nuestro querido colegio y siempre tenemos que respetar y llevar por alto. Profesora, ¿cuál sería el consejo que usted les deja a los jóvenes de ahora, ¿no?, a los jóvenes que están dentro del colegio también? La recomendación, lo que siempre se da en el colegio, es no defraudarnos y considerar importantes los valores. Que lamentablemente, como se dice, la tecnología un poquito que se quiere aprovechar de esa situación, y bueno, si no hay valores, lamentablemente no va a haber nada. Yo les digo siempre a mis estudiantes y les aconsejo que primero, sobre todas las cosas, están los valores y los principios de cada persona. Ese compromiso que es muy importante. Bastantes años de enseñanza dentro del colegio, profesora, bastantes generaciones. ¿Cómo quisiera que les recuerden, profesora, las generaciones? Bueno, de repente, ¿no?, hay algunos que me recuerdan de repente, como la profesora que ha exagerado, que de repente les ha reñido, pero finalmente me recuerdan como una maestra que siempre está sobre ellos,
y tengo ese privilegio de contar con mis estudiantes donde sea, siempre me saludan. Entonces no voy a decir ese malcriado, no. Siempre están presentes y bueno, entre lo bueno y lo malo va a existir siempre esa situación. Qué lindo, profesora. Ya estamos llegando también a la parte final de esta entrevista. Bueno, hay una situación, tal vez, profesora, tal vez algún mensaje, algunas palabras que usted quisiera dedicarle a algún maestro o algún estudiante dentro del colegio que haya marcado, tal vez, como lo habíamos mencionado. Bueno, a mis estudiantes, pues decirles que continúen en ese camino de bien, que continúen siempre tomando en cuenta lo que es ese compromiso, esa disciplina, ese querer al colegio y también a mis colegas maestros que siempre vivamos en esa armonía, ¿no? Es posible que muchos de nosotros ya poco a poco vamos a ir dejando el colegio, pero ese mensaje para mis colegas que se van a quedar, ser siempre parte del colegio, pero con ese cariño, con ese compromiso para que nunca falle y fracase el colegio. Profesora, ya rumbo a un bicentenario, a meses en realidad también para poder vivir un aniversario más con 200 años de nuestra gran institución. Déjele un mensaje a la comunidad pichincheña, estudiantes, ex estudiantes, que son a los creadores del Pichincha. Sí, 200 años que va a marcar en todo el mundo una etapa bastante grande, ¿no? Como se dice, no todos podemos cumplir esa cantidad de años, pero sé que el alumno pichincheño tiene que ser siempre comprometido con la institución, tiene que ser muy disciplinado, querendón y sobre todas las cosas tomar en cuenta los valores y los principios. No olvidarse jamás de su colegio. Qué lindo, profesora. Bueno, ya para finalizar esta entrevista, profesora, esta pregunta que les hacemos a todos nuestros entrevistados. Durante todos estos años, profesora, ya enseñando dentro de las aulas de la vieja casona, para usted, ¿qué significa el Pichincha? Para mí significa haber logrado algo muy importante en mi vida. No me había imaginado que tener esa oportunidad de poder enseñar y pues ese complemento grande donde los estudiantes, como te digo, son muy respetuosos, ¿no? Entonces en mí ha sido algo muy importante en mi vida que siempre lo voy a recordar, así vaya alejándome del colegio, porque lamentablemente los profesores no somos eternos. Seguramente en algún momento nos vamos a retirar del colegio, me voy a retirar del colegio, pero eso sí, dándole siempre esa premisa de que el Pichincha es lo más grande y grandioso que existe en todo Bolivia y en el mundo entero. Las enseñanzas y el legado que usted ha dejado van a continuar, profesora. Van a continuar hasta que dejemos de trabajar. Profesora, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos Muchas en este gracias. programa de Voces del Pichincha. Muchísimas gracias a ti y a tu programa. Qué lindo que también no es un emprendimiento que ustedes hacen. Y yo sé que esto lo hacen porque son querendones de la vieja casona. Entonces son comprometidos y siempre vamos a ser comprometidos. Yo creo que no hay un pichincheño que sea ajeno, que sea indiferente. Creo que no existe. Todos siempre marcamos algo en el Pichincha y ese algo se ve en ese desfile, se ve en todo lado, ¿no? Estamos muy felices de ser pichincheños y ustedes también, y los estudiantes también tienen que sentirse dichosos de estar en nuestra vieja casona. Profesora, mándale un saludo a toda la gente que ha ido siguiendo esta
entrevista a sus estudiantes, ex estudiantes, a la familia también, que es muy importante. Bueno, un saludo cariñoso para mi familia, para mis hijos, para mis sobrinos, para mis estudiantes que han marcado buenos años de mi vida, y que pues esta nueva generación nunca se olvide que el Pichincha está primero. Gracias, profesora. Gracias. Muy bien, hemos estado con esta entrevista con la profesora Janet Palacios, y gracias también al Hotel Virreyes por acogernos en este bellísimo lugar. Será hasta el próximo programa. Permiso. Todos gritemos viva el Pichincha, 7 de mayo, salud.